Hola muchachos, bienvenidos a mi estudio. Me dieron varias críticas de que mi sábana hacía aparecer el estudio como uno de estos videos de terroristas que están a punto de pedir demandas, así que mejor la quité. Ya está la práctica 7 en el repositorio, ahí está. Lo que tienen que hacer, en resumidas cuentas, es convertir la clase lista a utilizar iteradores en lugar de exponer los nodos internos de la misma lista. Esta es la idea principal de los iteradores, que la implementación concreta de una colección, en este caso nuestras listas, no tenga que exponer sus miembros privados. No hay razón para que el mundo exterior sepa que la lista tiene nodos. Eso es un detalle de implementación de las listas doblemente ligadas. Entonces, los iteradores nos permiten evitarnos el exponer los nodos en las listas en particular y los miembros privados en otro tipo de colecciones, pero además también nos permiten iterar las listas de manera estandarizada. Iterator es un patrón de diseño. Ya hemos visto que son los patrones de diseño, son como pequeñas recetas de cómo deben resolverse cierto tipo de problemas. Pero antes de verlo, quiero comentarles que hay una alternativa distinta a los iteradores para poder recorrer colecciones sin necesidad de exponer sus miembros privados. La otra alternativa es tener un método, tener un comportamiento que nos permita hacer algo con todos los elementos de la colección. ¿Cómo funciona esto? Pues hay que tener un método que reciba como parámetro, en pocas palabras, otro método. Un método que hay que invocar para cada elemento de la colección. Por ejemplo, en la clase lista podremos tener un método para cada elemento. Y entonces podríamos hacer lista, punto para cada elemento, y en medio pasarle, no sé, systemout.println, para que se imprimieran todos los elementos de la lista. Para esto necesitamos poder pasar métodos como parámetros a otros métodos, que en Java no se puede. Hay forma de darle la vuelta a esto, y de hecho es un poco más elegante la manera concreta de cómo se hace esto, y la vamos a ver en la próxima práctica, en la práctica 8. Pero en general los lenguajes orientados a objetos no utilizan esta manera. Hay excepciones como Smalltalk, pero casi todos los lenguajes de programación orientados a objetos modernos utilizan iteradores. Y muchos que no son necesariamente orientados a objetos de todas maneras utilizan iteradores porque tienen múltiples ventajas, como ahorita veremos. Entonces, como les decía, los iteradores son un patrón de diseño, y la manera más sencilla de resumir el patrón de diseño es: los objetos iterables nos dan un objeto iterador con el cual podemos iterar al iterable. O de manera un poco más concisa, los iterables nos dan un iterador que nos permite iterar al iterable. ¿Qué quiere decir esto? Los objetos que podremos iterar en un lenguaje de programación van a tener una manera de proporcionarnos un objeto distinto a ellos, un objeto que no es el objeto de iterar, con el cual podemos iterar al objeto iterable. Esto en lenguajes de programación orientados a objetos, y en particular en Java, se traduce de manera medio inevitable en tener una interfaz. Los objetos que podremos iterar se van a llamar iterables y van a implementar la interfaz iterable que podemos ver ahí. La interfaz iterable tiene varios métodos, tiene 3, pero únicamente uno de ellos, por cierto, es justamente el que les decía, el for each, para cada. Pero por ahora no me voy a meter en ello. También tiene uno que se llama splitterator, pero eso definitivamente no lo voy a mencionar en el curso. Pero podemos ignorarlos porque ambos métodos tienen implementaciones por omisión. Eso es lo que significa el default. El único método que tienen que implementar las clases que implementan iterable es iterator. Y justamente este método regresa a una instancia de la interfaz iterator. El método se llama iterator y regresa un iterator porque no tienen imaginación los de Java. Y justamente
Esto es lo que nos permite cumplir con el patrón iterator. Los iterables, las clases que implementen la interfaz iterable, nos dan un iterador con su método iterator, y con el iterador iteramos al iterable. ¿Cómo funciona esta iteración? ¿Cómo iteramos usando un iterator, una instancia de la interfaz iterator? Pues para ello hay que ver la interfaz iterator que está ahí. Y de nuevo, esta tiene 4 métodos, pero 2 de ellos tienen implementaciones por omisión, entonces no los voy a discutir aquí. Los únicos que tenemos que implementar son hasNext y next. Estos 2 métodos son lo único que necesitamos para poder recorrer, iterar al iterable usando el iterador, usando la instancia de iterator. hasNext regresa un booleano y básicamente nos dice si hay un siguiente elemento en la colección, en nuestra lista, por ejemplo. Y el método next nos da ese siguiente elemento si existe. Si no existe, lanza una excepción. Y es todo lo que necesitamos. Entonces, si nuestra lista ya implementa la interfaz iterable, que es lo que debe ocurrir al final, cuando termine en su práctica 7, entonces podemos hacer lista.iterator y eso nos regresa una instancia de iterator, la interfaz, que guardamos en una variable, y podemos hacer, digamos, it, y podemos hacer while it has next, y esto es mientras el iterable tenga siguiente. Y por ejemplo, si queremos imprimir los elementos de nuestra lista, system.out.println it.next. Esto es exactamente lo mismo que habíamos hecho para recorrer las listas en las prácticas anteriores, nada más de una manera diferente y estandarizada con el lenguaje de programación Java. O sea, antes declarábamos un nodo temporal, lo inicializábamos con la cabeza de la lista utilizando el método getCabeza, y mientras el nodo temporal fuera distinto de null, imprimíamos, por poner un ejemplo, el elemento en el nodo, y luego hacíamos nodo igual a nodo.siguiente. Esto movía el nodo un lugar a la derecha. Los iteradores funcionan exactamente igual. Nada más, en lugar de declarar un nodo temporal, declaramos un iterador. En lugar de preguntar si el nodo es o no vacío, preguntamos si el iterador tiene o no siguiente. Y si ese es el caso, en lugar de sacar el elemento e imprimirlo y luego mover el nodo a la derecha, lo que hacemos es, con una sola operación, next, obtenemos el siguiente elemento y se mueve el iterador a la derecha. Entonces, next combina las operaciones que teníamos antes del método get de nodo y del método get siguiente de nodo, de hacer nodo igual a nodo.get siguiente. Y ya con esto podemos iterar las listas, pues básicamente igual que lo habíamos hecho antes, nada más que sin exponer los nodos. Debe quedar claro que como está definida la interfaz iterator, los iteradores son desechables. Una vez que un iterador, una instancia de iterator, su método hasNext regresa falso, ya no podemos hacer nada útil con él. El método hasNext siempre va a regresar falso y el método next siempre va a lanzar una excepción, porque ya no hay siguiente elemento, por eso hasNext regresa falso. Entonces la idea es que al usar un iterador e iterar toda la colección, toda la colección del iterador, ya no nos sirve de nada, es desechable. Lo usamos una vez y se tira. Esto es por diseño, esto es algo bueno. Nos permite amarrar los iteradores al estado de la lista o de la colección en general en que está cuando creamos el iterador. En general no son para uso a largo plazo. Y de hecho, si se van a la documentación de la interfaz iterator, justamente les dice que no hay que modificar a la colección mientras está siendo iterada, porque esto en general da problemas. Imagínense que va el iterador y el elemento que es siguiente de repente lo eliminan. Justamente preguntan iterator hasNext y les dice verdadero, pero inmediatamente después eliminan ese elemento y cuando trata de obtener el siguiente, pues va a lanzar una excepción, rompiendo el contrato que trata de seguir el patrón. Entonces en general no modificamos a las colecciones mientras las iteramos, y por lo mismo es bueno que sean desechables. Ahora, nuestras listas son doblemente ligadas, entonces no solo queremos iterarlas de izquierda a derecha,
también queremos hacerlo de derecha a izquierda. Y para hacer esto, básicamente vamos a crear una interfaz que se llama iterador lista. Por supuesto extiende iterator y agrega dos operaciones espejo a la interfaz, a las clases que implementan la interfaz. Además de next y hasNext, ahora vamos a tener previous y hasPrevious, porque yo tampoco tengo imaginación. Además de estas cuatro operaciones, hasNext, next, hasPrevious, previous, vamos a tener start y end. Start va a ser para poder regresar el iterador al mero inicio, y end va a ser para poder enviarlo al mero final. Y bueno, ya con esto podemos recorrer las listas tanto izquierda como derecha, y además hacen a nuestros iteradores lista reutilizables. Siempre los podemos volver a mandar al inicio y volver a iterar la lista hacia la derecha, o mandarlos al final e iterar la lista hacia la izquierda. Y bueno, la clase lista, por supuesto, implementa la interfaz iterable. Eso quiere decir que el único método que estamos forzados a tener es el método iterator. Pero además vamos a tener un método iterador lista, que como pueden ver está ya en la práctica. Es exactamente igual, hace exactamente lo mismo. Crea una nueva instancia de iterador, que es una clase interna que ahorita vamos a ver, y la regresa. La única diferencia es que iterator regresa al iterador como instancia de iterator, y iterador lista regresa al iterador como instancia de iterador lista. La única diferencia es que puede hacer esta referencia que recibimos. Iterator solo puede hacer hasNext y next, mientras que iterador lista puede hacer hasNext, next, hasPrevious, previous y start y end. Y obviamente iterador, la clase interna privada de la clase lista, va a implementar la interfaz iterador lista, por lo tanto también implementa iterator. Y bueno, ¿cómo vamos a implementar los métodos? Bueno, vamos a ver primero los más fáciles. Bueno, primero, ¿cuáles son las propiedades de los iteradores? La clase que implementa iterador lista. Son dos nodos. Vamos a poder visualizar, si tenemos a nuestra lista así, donde cada nodo es una cajita, como lo hemos visto, con dos flechitas interconectando los dos nodos. Esta es la flechita siguiente, es la flechita anterior. Los iteradores van a estar al mero inicio, a la izquierda de la cabeza, o ya que hayamos iterado al final, o si utilizamos el método end, a la derecha del rabo. Y si no ese es el caso, van a estar siempre entre dos nodos, entre dos cajitas. Entonces, como vamos a implementar esto, es que los iteradores van a tener un nodo anterior y un nodo siguiente, igual que los nodos, nada más no tienen elementos, y su comportamiento es completamente distinto. Bueno, para empezar tienen comportamiento. Los nodos no tienen ningún método que no hayan heredado de object. Les quitamos get siguiente, get anterior, get, etcétera, etcétera. Y entonces, como los iteradores tienen un nodo anterior y un nodo siguiente, pues hasNext, si estamos al mero inicio, el siguiente, su nodo siguiente debe ser la cabeza y su anterior debe ser null. Si estamos al mero final, el siguiente del iterador debe ser null y su anterior debe ser el rabo. Y si estamos entre dos nodos, digamos A y B, pues el anterior del iterador es A y el siguiente del iterador es B. Entonces, con esto ya es muy fácil implementar a la clase iterador. El constructor hace exactamente lo mismo que el método start, pone el nodo siguiente a la cabeza y el nodo anterior a nulo. Y es relativamente sencillo, y nada más tiene ese constructor. Los métodos hasNext y hasPrevious son muy fáciles. hasNext es nada más preguntar si el nodo siguiente del iterador es distinto de null. Si es distinto de null, entonces el iterador tiene siguiente. Lo mismo con hasPrevious. Lo único que hay que hacer es preguntar si el anterior es distinto de null. Si el nodo anterior al iterador es distinto de null, el iterador tiene un anterior. Los métodos start y end los vamos a ver antes que next y previous, porque son también relativamente sencillos. Start, pues como ya les dije, es igual que el constructor. Lo único que hace es que el anterior lo deja en null y el siguiente lo deja en la cabeza. Y end hace lo inverso. El siguiente es null
y el anterior es el rabo. Por último, y los métodos más o menos interesantes, next y previous. Bueno, next primero. Primero, si el nodo siguiente del iterador es null, tenemos que lanzar la excepción noSuchElementException, porque es justamente lo que nos dice la documentación del interfaz iterator. El método next lanza noSuchElementException si la iteración ya no tiene más elementos. Si llegamos a después del if, el siguiente es distinto de null. Entonces lo primero que hacemos es mover el anterior al siguiente. O sea que las dos referencias del nodo, el nodo anterior, del iterador, perdón, el nodo anterior y el nodo siguiente, apunten al que es el siguiente, y luego movemos el siguiente a su derecha. Esto lo podemos visualizar como si tuviéramos el iterador apuntando al dos nodos, pues al mover este para acá y este para acá es como si moviéramos los dos nodos un lugar. Digo, las dos referencias a nodos un lugar. Entonces hacemos anterior igual a siguiente y siguiente es igual a punto siguiente. Y por último regresamos el elemento del anterior, que sabemos que es distinto de null porque el anterior es el que antes era el siguiente, que ya sabíamos que era distinto de null porque no lanzamos la excepción. Y ya, es exactamente lo mismo con el método previous. Nada más hay que checar que el anterior no sea null, si lo es lanzar la excepción, y después hacer siguiente es igual a anterior, y luego anterior es igual a anterior punto anterior. O sea, el siguiente lo movemos al anterior, y el anterior lo movemos al anterior del anterior. Y por último, regresamos el elemento del siguiente, que es el que era el anterior. Y ya eso es todo. No hay más que hacer con los iteradores, bueno, con la clase lista. Con esto implementamos los iteradores de la clase lista y cambiamos la clase lista a usar iteradores. Ustedes no tienen que hacer los métodos que nos dan tanto iterator como iterador lista, ya están dados en la práctica. El único otro cambio que tienen que hacer es en la base de datos, porque ahora en los métodos que recorríamos la lista de registros, por ejemplo en guarda o en busca registros, pues ya no podemos usar los métodos getCabeza y getSiguiente de los nodos, etcétera, porque pues ya ni siquiera vemos a los nodos. Pero de hecho se hace más fácil. Podemos usar esta manera de iterar colecciones iterables utilizando while, declarar un iterador, inicializarlo con el método iterator de la colección y luego mientras el iterador tenga siguiente invocar su método next. Pero de hecho lo podemos hacer todavía más fácil. Los objetos iterables en Java, los objetos instancias de clases que implementan la interfaz iterable, pueden utilizar la estructura de control for each, que espero se acuerden, se las mencioné cuando vimos estructuras de control y les dije que la íbamos a ver más adelante. Justamente aquí es donde podemos usarlas con colecciones iterables, con clases que implementen iterable. Como funciona for each es, por ejemplo, si tenemos una lista de enteros, podemos hacer for each integer n la lista y después, por ejemplo, system.out.println n. Y esto es exactamente igual a que si declaráramos un iterador, lo inicializáramos con el método iterator de la lista y mientras el iterador tuviera siguiente, guardáramos el entero n que nos regresa el método next y después lo imprimiéramos. O imprimiéramos directamente el invocar el método next. Es exactamente lo mismo. Y de hecho el compilador cuando ve el for each lo traduce a esta manera utilizando whiles. Es pura azúcar sintáctica, no tiene una semántica más complicada. Y pues bueno, básicamente eso es todo de la práctica 7 y por supuesto es solo una introducción muy breve, pero básicamente así funcionan los iteradores, son bastante útiles. Es muy común que si tenemos clases donde tenemos múltiples elementos, o sea, tenemos colecciones, pues que les implementemos un iterador para poder iterarlas fácilmente, particularmente utilizando el operador for each, la estructura de control for each, perdón. Y bueno, pues eso sería todo y como siempre, si tienen una duda no duden en escribirme o me pueden dejar un comentario aquí en el video. Gracias.